Hola mis queridos oyentes, Dios los bendiga. Nuevamente aquí con el propósito de enviar este mensaje, este programa, Jesucristo, luz y vida para el mundo. Y en esta ocasión, entonces quiero compartir la segunda parte del mensaje, tener victoria a través del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este mensaje está dirigido con el propósito de ayudar a todos aquellos que ya conocen el Evangelio de Jesucristo, que o asisten a alguna iglesia cristiana, o quieren asistir o están ausentes. Quiero ayudarles para que a través de la palabra del Señor podamos encontrar una respuesta, una ayuda y un aliento espiritual para poder seguir adelante en la vida de relación con nuestro Señor Jesucristo y sobre todo guiados y fortalecidos por la presencia y el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, es el que nos imparte las convicciones de la palabra de Dios y nos orienta y nos hace entender las Sagradas Escrituras. Quiero entonces compartir para ello, recordarles un poco lo que compartí en el mensaje primero, en la primera parte, para ustedes. Entonces, allí estaba compartiendo como parte introductoria 3 cosmovisiones del mundo acerca de la realidad que se vive. La primera tiene que ver con el animismo, que encierra todo el ocultismo y el ocultismo en todas sus formas y partes: brujerías, hechicerías, animismo, santería, bueno, todas esas ramas que tienen que ver con el ocultismo y que son la manera y las estrategias, las formas del enemigo Satanás manifestarse y engañar al mundo entero. Entonces quiero que recordemos esa parte y cualquiera de esas que se encuentre. El Señor quiere que nosotros entendamos eso para ser libres de esas fuerzas y de cualquier engaño de ese. Pero la segunda cosmovisión es la cosmovisión secularista, que encierra la razón, el racionalismo, el humanismo, todo centrado en el hombre mismo, en su capacidad, en la ciencia, para rechazar todo lo que tenga que ver con Dios, con la religión o lo espiritual o cualquier cosa que tenga que ver con el Señor. Esa cosmovisión se ha estado metiendo, todas, ¿no? Pero esta también de una manera bastante sutil en las iglesias, a través de algunas, como dice la misma palabra, de la pseudociencia, a través de algunas formas de creer que los descubrimientos científicos y las cosas son más que la revelación de Dios. Eso hace entonces tergiversar y poner en confusión. Esto está abarcado y partió del mundo occidental, desde Grecia y luego en el mundo occidental de Europa y América. Queridos, la tercera cosmovisión es la cosmovisión cristiana bíblico-teológica, que está fundamentada y basada y parte de la palabra de Dios, de la revelación, mientras que las otras parten de lo espiritual, pero del ocultismo, de la oscuridad, de las tinieblas, y lo otro del racionalismo. Entonces, en lugar de la razón, nosotros nos fundamentamos en la revelación, que es la palabra de Dios. Los invito para que, entendiendo estas 3 cosmovisiones, pensemos un poco en las cosas grandes que nos da el Espíritu, salgamos de esos estrechos, de esas situaciones. Muchos muchachos que entran a la universidad entonces se confunden con estas cosas y no saben realmente a qué atenerse, pero quiero que entienda estas cosas y que el Señor
puede ayudarle a salir para vivir una vida cristiana victoriosa a través del Espíritu Santo y su palabra. Voy a leer una porción aquí de las Santas Escrituras en Efesios capítulo 1, del versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad. Entonces, queridos hermanos, si la palabra del Señor nos da toda esta, a través del Espíritu Santo y la palabra, enseñanza y esta revelación, esta manera de nosotros formarnos y salir para andar en victoria, es menester que nosotros tengamos en cuenta esto. Y como les había dicho en la primera parte, vamos a ver ahora entonces 7 operaciones o 7 obras que hace el Espíritu Santo en nosotros a través de la epístola a los Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Efesios es una carta escrita por el apóstol San Pablo, y es una carta que, a pesar de que tiene solamente 6 capítulos, tiene unas grandes enseñanzas, y sobre todo sobre la iglesia, un pueblo con un llamamiento celestial, pero un pueblo peregrino en la tierra, un pueblo terrenal, que vamos de paso para la eternidad. Y allí nos enseña cómo nosotros podemos salir, y en este mundo que nos rodea, que estábamos viendo a través de las cosmovisiones del mundo, cómo nosotros podemos conocer estas cosas que nos han sido reveladas a nosotros en la palabra del Señor, para poder entonces nosotros caminar en victoria. El primer punto acerca de esta, en la carta a los Efesios, se encuentra en el capítulo 1. Tenemos que haber sido nacidos de nuevo para recibir la revelación e iluminación por el Espíritu Santo. Efesios 1, donde leímos recibir revelación e iluminación. Pero esto de haber nacido de nuevo es en el capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, capítulo 7, en que tenemos bendiciones espirituales, tenemos la revelación del el perdón de nuestros pecados, la redención, y en el versículo 12, donde oímos el Evangelio, creímos en el Evangelio, fuimos entonces sellados con el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Es por eso habla aquí, nacidos del Espíritu y sellados con el Espíritu Santo. Si ese principio realmente es verificado según Primera de Juan capítulos, sobre todo 2 y 3, verificado en la vida suya, entonces usted podrá asegurarse de que hay evidencias del nuevo nacimiento. Primera de Juan capítulos 2 y 3 sobre todo, para buscar evidencias del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Si no hay esas evidencias, usted tiene que buscar de parte del Señor, como lo hacía Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, que fue a visitar al Señor para ser instruido por él, y el Señor le enseñó la doctrina y la manera de nacer del Espíritu. Tenemos entonces que en esta parte debe estar la persona fundamentada en Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 dice que no hay otro fundamento en que el que está puesto, que es Jesucristo. Es el fundamento donde nos edificamos nuestra vida. Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús termina el sermón del monte diciendo: el que me oye estas palabras le compararé a aquel hombre que edifica su casa sobre la roca.
porque viene el río, la tempestad, la tormenta, y dan con fuerza contra ella y no cae porque está sobre la roca. Entonces hay que edificar la casa sobre la roca. Realmente San Juan 16:8 dice que debemos tener convicciones. Usted debe estar convencido y permitir que el Espíritu Santo lo convenza de estas verdades. Por eso les decía al comienzo, si está en una iglesia, si está asistiendo a algún grupo cristiano, usted debe examinarse a la luz de esta palabra que le estoy dando. Las convicciones bíblicas para poder entonces estar seguro. El segundo principio, entrada al Padre por el Espíritu Santo. Efesios 2:18 dice que tenemos entrada al Padre, es decir, comunión con el Padre Celestial. Jesucristo vino para darnos a conocer al Padre Celestial. Dice, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. San Juan 17:3. Y realmente entrar al Padre es entrar con un corazón limpio. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono celestial, dice, de la gracia de Dios, con una plena convicción de fe, con certidumbre de una conciencia limpia, con sinceridad, con un corazón puro y lavado los cuerpos en agua pura. Hay por lo menos 4 principios allí en ese versículo para entrar a la comunión con el Padre Eterno. Amigos y hermanos, miren, necesitamos que usted despierte y le permita al Espíritu Santo llevarlo a esta nueva dimensión de vida cristiana. Ya usted no será un derrotado, un desalentado, desanimado, desorientado, que no crece, pasa un mes, pasa 2 meses, 1 año, 2, 3, 5, 20 años en una iglesia y usted es lo mismo. No, usted debe ir caminando porque tenemos que ir yendo hacia una meta, como decía el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3. Yo, dejando lo que está atrás, dice, me extiendo a lo que está delante, a la meta que tenemos por delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que si este hombre le apuntaba a esa meta, nosotros también debemos apuntarle allá. El tercer principio es las riquezas y el poder, las riquezas del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo en el poder del hombre interior, de nuestra vida interior, adentro en nuestro espíritu, en nuestra alma, el nuevo hombre, como en Efesios se explica claramente en el capítulo 4, del 17 al 32, o mejor dicho, todo el capítulo 5 también, te está explicando ese hombre nuevo, ese hombre creado según Dios en justicia y santidad y la verdad, y en esa imagen que Dios cuando creó al hombre le puso, pero que al caer en pecado, cada vez que se comete un pecado, hay entonces una distorsión, una mancha moral en el alma y en la imagen que Dios puso en nosotros. Eso es lo que Cristo viene a restaurar con su imagen. Hablaremos más adelante acerca de este punto, pero quiero dejarles que esto del hombre interior, según Efesios 2:16, hay que crecer en el hombre interior, el nuevo hombre creado según Dios en su justicia y santidad de la verdad. Es en santidad. Santidad quiere decir cortados del pecado, separados del pecado, dedicados a Dios. Eso quiere decir el verbo santificar o ser santo, porque así está escrito en la palabra, ser santos porque yo soy santo. Es una de las doctrinas que pocos se predican, inclusive algunos dicen que no tenemos derecho de ponerle ningún código de ética a nadie y ninguna lista de la conducta. Las listas están escritas en las Santas Escrituras, en las citas que le acabo de dar y muchas otras que el Señor Jesucristo mismo nos da para nuestro comportamiento y nuestro crecimiento espiritual. El cuarto principio se encuentra en el capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4. Unidad por el Espíritu Santo y relaciones que desarrollan a través de los 5 ministerios que nos deja en esa
en ese capítulo para la edificación de la vida y de la iglesia. Entonces dice que el Señor, que nosotros mantengamos la unidad del Espíritu, es del Espíritu Santo, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, ¿ve? Una sola esperanza a la que hemos sido llamados y un solo Dios. Entonces, pero el Señor Jesucristo que descendió, pero luego ascendió, dice, cuando descendió fue hasta las partes más bajas de la tierra y luego ascendió otra vez en lo que se llama el proceso de la ascensión y la exaltación del Señor. Esa exaltación comienza con la resurrección de entre los muertos, luego la ascensión a vista de los apóstoles y se sentó a la derecha del Padre y allí está y vendrá por segunda vez. Entonces, todo eso es el proceso de exaltación. El Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos y nos edifiquemos los unos a los otros y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la plenitud del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Versículo 13. Entonces, esa parte de la unidad, crecemos allí como a través allí están los dones del ministerio que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, todos 5 trabajando en conjunto, trabajando en armonía por el Espíritu Santo, podemos hacer crecer el cuerpo de Cristo, hacer crecer la persona como tal, unidos todos al Señor que es la cabeza, a Jesucristo, es la única cabeza de la iglesia, ¿oyó? Que quede claro eso. Para eso hemos sido sellados. Ahí en el versículo 30 del capítulo 4 está clarito, dice, y no entristezcamos al Espíritu Santo con algún pecado, con alguna conducta pecaminosa, dice, porque con Él fuimos sellados para el día de la redención. Fuimos sellados el día que nos convertimos, que nacimos de nuevo. El quinto principio se encuentra en el capítulo 5 de Efesios, que llamamos el fruto del Espíritu Santo, y ser sellados y ser llenos del Espíritu Santo, capítulo 5, versículos 9 y 18. Entonces, ser llenos, llenados. El fruto del Espíritu y la llenura. El fruto lo catalogamos como se encuentra allí claramente. El fruto en 9 partes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, todo eso forma el carácter de Jesucristo. Por eso en otra parte el apóstol San Pablo escriba, dice, a los Gálatas, dice, Gálatas, cuánta lucha sostengo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado. Cristo tiene que ser formado en nuestra vida. A Él nos debemos parecer. Sus pisadas debemos seguir. Andar como Él anduvo. Todos esos son principios bíblicos. Entonces, queridos hermanos, una vida victoriosa es a través de la obra del Espíritu Santo. Pero una conclusión de este principio es que el fruto del Espíritu es el que forma nuestro carácter a la imagen de Cristo Jesús. Colosenses 3:10. Entonces, nos forma el carácter. El carácter es aquella manera como nosotros somos, que se forma dentro de nosotros, en el hombre interior, concuerda con el segundo punto, que se forma desde que nacemos hasta ahora que vivimos y hasta cuando nos muramos, hasta cuando nos vayamos con el Señor. Entonces, ¿cómo está su carácter? ¿Cómo está formado? ¿Cómo está contemplando usted las cosas en la iglesia, el ministerio, los ministerios allí? Algunas personas rechazan algunos de los ministerios, otros ni los conocen, otros ni los aceptan, ni los entienden, menos los practican. Pero los que tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios con detenimiento y con profundidad, con mucha seriedad, entonces estamos orientando para que usted pueda permitirle al Señor andar como el Señor quiere que nosotros andemos, desarrollar los dones, desarrollar la vida, crecer en la iglesia y prepararnos para la segunda venida. El fruto del Espíritu moldea nuestro carácter. ¿Cómo está su carácter? El carácter crece con nosotros, el temperamento nace con nosotros
La personalidad es la manera como nos mostramos al mundo que nos rodea, en la iglesia y fuera de la iglesia, cómo mostramos nuestro comportamiento, cómo mostramos nuestra vida. Hay muchas personas que le muestran una personalidad con una máscara. A eso la Biblia lo llama hipocresía, porque viene de que los antiguos teatreros griegos se ponían una máscara para representar un personaje que no eran ellos mismos, sino otro. Entonces de ahí viene la palabra hipocresía, porque no hay sinceridad. Nosotros debemos mostrar es el carácter que Cristo se está formando dentro de nosotros, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Que el Señor nos ayude para andar así, porque algunas personas inclusive pueden estar desarrollando o tratando de cumplir un ministerio, un pastorado, pero su carácter es sumamente débil. Entonces se les enreda la mentira, la hipocresía, el incumplimiento, el desprecio, el menosprecio a los hermanos, el maltrato a otros. Es porque el carácter de Cristo no está siendo formado en él, o esa persona a veces ni siquiera ha nacido del Espíritu Santo. Es un religioso, como muchos en la historia y en la Sagrada Biblia se nos muestran. Pero esos son otros temas que los desarrollaremos en otros estudios. Pasamos al número 6. Para una vida victoriosa por el Espíritu Santo necesitamos aprender a conocer lo que es la lucha y la victoria a través de la guerra espiritual en el Espíritu Santo. Capítulo 6, versículos sobre todo 10 al 17. 10 al 17 versículos. Allí dice: nos vistamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y podamos sabiendo que la lucha que sostenemos no es contra gente de carne y hueso, sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. 4 jerarquías satánicas por las cuales, como la primera cosmovisión decía, ¿no?, el mundo animista y ocultista, contra esas fuerzas es que tenemos que luchar. Entonces, la vida victoriosa, el Señor nos provee toda la armadura para luchar y para ganar esas batallas y muchas batallas, y poder, dice allí, habiendo acabado todo, estar firmes en el Señor y terminar la carrera con gozo y con alegría. Entonces vamos mirando allí que en esa parte de esa guerra espiritual muchos tampoco ni la entienden ni la creen por falta de un conocimiento profundo de la palabra de Dios, y un detenimiento y una profundización y una correcta interpretación de la palabra. Para ello se necesita uno entender cuáles son las normas y las reglas de la sana hermenéutica y la exégesis bíblica, ¿no? Entonces es de esa manera que podemos nosotros enseñarles con toda seguridad, y este servidor con todo el corazón, para ayudar a toda persona, como les dije en el propósito al comienzo, es para ayudarles, para orientar y mostrarles realmente ese camino victorioso a través de la obra del Espíritu Santo. Así llegamos al séptimo principio. El séptimo principio está en el mismo capítulo 6, versículo 18, que dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y rogando en ello por todos los santos, o sea, por todos los creyentes. Entonces, la oración, una persona que aprende a orar, que se dedica a orar, que aprende a desarrollar una vida de oración a través de la obra del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, es una persona que puede tener grandes victorias y una apertura a la vida victoriosa personal, pero una vida victoriosa hacia afuera, al evangelismo, porque allí en los versículos 19 y 20 dice: para que el Señor me abra puertas para dar a conocer el misterio del evangelio, el misterio de Cristo, a todos aquellos que lo deben conocer y que no lo conocen. Es decir, para la evangelización con poder, en el poder y la dirección del Espíritu Santo,
Allí podemos entonces hacer todas estas aplicaciones, queridos hermanos, querida iglesia, queridos oyentes. Podemos aplicar estos 7 principios a nuestra vida: el nuevo nacimiento, el poder interior, la vida, las riquezas de la gracia de Dios, de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Luego conocer entonces el sello, la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo que moldea nuestro carácter. Conocer, además de esas riquezas, conocer realmente esa obra de poder, una personalidad cabal, sincera delante de Dios, entrar a la patria celestial, entrar a la presencia del Señor por la fe, como ya dijimos, y mientras estamos acá edificándonos como personas y edificando la iglesia como cuerpo de Cristo, entonces por el poder del Espíritu Santo, un carácter a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro modelo de hombre nuevo. Y para eso tenemos que desarrollar la lucha espiritual, la guerra espiritual, y en la guerra va entonces unido totalmente lo que es la oración en el Espíritu, que es el 7º principio que acabamos de ver. Que Dios le ayude, que Dios lo guíe para usted también tener una vida victoriosa, y espero que usted tiene realmente esa decisión y esa esperanza, esa fe de poder alcanzar esas grandes verdades y vivir una vida victoriosa por el Espíritu Santo y poder llegar al final con muchas bendiciones. Dios le tiene algo preparado maravilloso para usted. Permítame terminar con una oración, pero también antes de la oración lo invito para que se comunique con nosotros, con este servidor, al teléfono o al WhatsApp, cualquiera de los dos, 313-829-0792, o en YouTube, Argemiro Calderón Montealegre, @gmail.com. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, en esta hora, oramos por nuestros oyentes y pido que bendiga para que cada uno pueda tomar la decisión de andar en victoria por el Espíritu Santo, desarrollando una vida frente a todas estas cosas que nos rodean a nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que ayude a salir de la mediocridad, del desaliento, de una vida desanimada, de una vida sin frutos, un ministerio sin resultados. Sácalos, Señor, de allí, sácalos de ahí, llévalos a una vida de victoria, una vida triunfal, una vida que lleve fruto, que glorifiquen al Padre Celestial. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, pastores y hermanos, iglesias, líderes. Dios los bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Pido, Señor, que ellos sean sanados, sean liberados y sean llenos del poder de lo alto. También pido por los enfermos, Señor, para que sean sanados. Pido, Padre Santo, que sean libres de ataduras diabólicas. Pido que sean libres de conceptos e ideologías que están destruyendo a la familia, a la niñez, a la juventud, que están destruyendo la civilización actual. Te ruego, Señor, liberación, que les traiga luz e iluminación, como leíamos al comienzo en la palabra, que les traiga esa revelación gloriosa por el poder del Espíritu Santo y por la sabiduría del cielo. En el nombre de Jesucristo oro por cada uno de los que oyen esta palabra. Amén y amén. Dios lo bendiga. Por favor, comparta este video con muchas personas, con todos sus contactos. No se quede sin compartirlo, porque será una bendición para todos los que lo escuchen. En la tercera parte estaremos viendo unas 5 conclusiones especiales que quiero compartir con ustedes. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para bendición, para gloria de Dios y bendición de ustedes. Amén.